Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí invitados por nuestro querido centro eh, Reencontrarse, Centro Terapéutico Reencontrarse. No olvides que nosotros estamos en nuestras redes sociales, en Instagram. Nos encuentras como @reencontrarse y en Facebook como @CTR Reencontrarse. En Twitter como @CTR Reencontrarse y en YouTube también nos encuentras como Centro Terapéutico Reencontrarse. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es aspectos de la farmacodependencia en la adolescencia. Hay que hablar primero entonces de que la farmacodependencia, como cualquier enfermedad en psiquiatría, indudablemente tiene que ver con factores genéticos y factores genéticos. Y sociales que hay que tener en cuenta. Entonces, la enfermedad se presenta muchas veces porque hay el antecedente familiar, en algún familiar de primer orden, junto con factores que tienen que ver con la vivencia del ser humano. Por ejemplo, adolescentes que se exponen a muy temprana edad al alcohol o escolares también que se exponen a muy temprana edad al alcohol tienen mayor probabilidad de convertirse luego cuando adultos en un adicto a la sustancia a la cual se expusieron. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La suma de los factores genéticos más los factores epigenéticos va a producir esta afección grave que se llama la adicción en adolescentes. Tiene aspectos neurobiológicos y psicosociales muy claramente definidos entonces. Vemos también así como en la línea del crecimiento de la vida, la línea longitudinal desde niño, adolescente hasta el adulto, hay algunos trastornos que tienen alguna predisposición a enfrentar esta enfermedad, ¿verdad? Hay trastornos que predisponen entonces a que esta enfermedad se presente. Por ejemplo, el trastorno de hiperactividad, también el trastorno bipolar, los desórdenes de ansiedad también que son muy comunes en esta etapa de la infancia en algún grupo de niños o adolescentes, el trastorno posicionista desafiante y los desórdenes de conducta. Estos elementos sumados van a producir que haya una mayor vulnerabilidad de este grupo de personas a presentar más tarde cuadros de farmacodependencia en las primeras etapas de la vida, ya sea esta, la adolescencia o también más tarde. Entonces hay una, digamos, presencia muy importante, como una sobreoferta en los colegios inclusive, en el acceso a través de las redes a las sustancias psicoactivas. Entonces, además que la que puede ser de recreo. Entre esas la benzodiazepina. La gente la conoce como tapita roja, que es el ribotril, clonazepam, pero es un medicamento. Hay que diferenciar. No es una droga, es un medicamento. Pero se puede conseguir en el mercado negro, que es lo difícil, que es lo grave de todo esto, ¿verdad? Que esta sustancia ordenada por el médico puede ser entonces conseguida en el mercado negro y se convierte en droga de recreo. Entonces, por eso el Ministerio de Salud ha hecho que este tipo de sustancias tengan un control, el control de estupefacientes cuando se medica, pero aún así algo pasa que hay redes de narcotráfico que pueden también implementar y convertir estas drogas que son médicas para uso médico también para uso como drogas de recreo. Bueno, entonces definamos que estos aspectos que son importantes para tener claro, fármaco o medicamento son las sustancias que se utilizan con fines terapéuticos. Sustancias psicoactivas, cualquier sustancia que va a producir un efecto en nuestro cerebro. Sustancia o droga, entonces la sustancia con capacidad de producir abuso o dependencia. Se emplea con la intención de producir un efecto buscado por la persona que lo consume. Entonces hay que mirar también los elementos de tolerancia. Tolerancia es cuando la persona usa la droga elegida por este individuo para recrearse, pero ya el efecto no se consigue con una tableta, te tiene que ir sumando cada día más
el empleo de otra tableta, 3 tabletas, 4 tabletas para producir el mismo efecto. La gente se hace lo que conoce como resistencia o tolerante a la sustancia específica. El síndrome de abstinencia es que esta persona ha venido consumiendo durante mucho tiempo esta sustancia y que por lo tanto ella, cuando deja de consumirla en la forma habitual en que lo venía haciendo, presenta síntomas físicos, fisiológicos, en donde el cuerpo le está, entre comillas, pidiendo otra vez que consuma. Entonces hay síntomas, dependiendo de la sustancia, por supuesto, que se van a presentar. ¿Cuáles? Síntomas físicos, como a veces sudoración, cambios en la presión arterial, disnea, sensación de angustia, de desespero, algún malestar que la persona pueda tener. Y esto también afecta a la esfera, por ejemplo, del sueño también. El apetito como tal también viene afectado en todo este proceso. Y también las personas buscando el efecto de la sustancia, muchas veces estas personas también finalmente consumen más dosis de la que antes consumían y van escalonando este consumo y se presenta el fenómeno de intoxicación. Entonces la persona indudablemente de forma voluntaria empieza a consumir una droga con unos fines psicodislépticos de estimulación de su cerebro para obtener un efecto que para ella es gratificante. El primer movimiento que esta persona hace es buscando placer. El placer entonces es un móvil importante, es una motivación importante que tiene la persona que empieza a consumir droga hasta cuando ya llega al estado compulsivo, que es la forma más grave. En esta charla, por esta ocasión, no vamos a hablar de las adicciones conductuales. ¿Cuáles son? Hombre, la que tiene que ver con la adicción al sexo, a las compras, al ejercicio, a los juegos, al juego patológico y hoy en día algo muy preocupante, que es la ciberadicción, que ya se está considerando como un trastorno grave del comportamiento en personas desde la escolaridad hasta la adolescencia y los adultos también. Entonces es un hecho grave, un campanazo de alerta que nosotros los médicos psiquiatras estamos mirando con mucho detalle para detectar oportunamente, porque a veces se miraba la televisión como una niñera barata, pero realmente la televisión tiene un fin claro, como fin tecnológico, no es una ideología ni nada, pero hay otras pantallas a las cuales el niño se expone. Le regalan al niño una tablet como regalo de Navidad, le regalan el celular más costoso, que en promedio, si es un celular bueno, vale 3 millones hacia arriba, y los padres se sienten contentos porque le están cumpliendo a su hijo, pero están también potencialmente convirtiendo al niño en un posible adicto a las pantallas y a las tecnologías. Este tema no lo vamos a mirar en detalle. ¿De qué es un abuso de sustancias? Es un patrón desadaptativo de consumo de esta sustancia que conlleva un deterioro o un malestar clínicamente significativo y recurrente relacionado con el consumo que la persona hace una y otra vez. Se manifiesta aproximadamente por algo más de un mes y en condiciones peligrosas el paciente sigue usándola. Existen consecuencias que él sabe que son dañinas por su uso y el uso de la sustancia por sí solo no es suficiente para un diagnóstico de abuso. La dependencia, entonces ya el individuo está empleando cada vez más esta sustancia. Hay un patrón en el cual el uso de una sustancia específica tiene mucho valor para el paciente seguirla consumiendo una y otra vez. Hay alteraciones cognitivas, conductuales, fisiológicas que indican que el individuo continúa consumiendo esa sustancia a pesar de que ésta le está generando problemas. El consumo no lo puede parar y muestra una tolerancia, síndrome de abstinencia cuando deja de consumirla. El paciente no escucha para nada que debe dejar de consumir. Entonces hay sustancias legales de uso indebido como la benzodiazepina que yo le comenté y sustancias ilegales también. Hay sustancias estimulantes del sistema nervioso central, hay sustancias que tienen un efecto depresor del sistema nervioso central y hay sustancias alucinógenas que supuestamente no producen síndrome de abstinencia. Entonces, el consumo de droga va a producir a largo plazo elementos clínicos conductuales en la persona que está siendo esclavizada por la droga. Entonces, aparecen elementos de desesperanza. Hay un proceso de evasión de la realidad. Uno descubre que en algunas personas que consumen droga la usan para evadirse de una realidad que les resulta a ellas muy dolorosa. Tienen muchas veces una personalidad inmadura. Muchos de ellos tienen dificultades para expresar sus emociones más auténticas a la persona que ellos quieren.
incapacidad también para intimar emocionalmente con alguien. Algunos tienen problemas de identidad sexual. Se sabe que muchas mujeres que son consumidoras de sustancias, en muchas hay el antecedente de haber sido víctimas de abuso sexual. También hay elementos egoístas, narcisistas en las personas que consumen sustancias psicoactivas, porque el mismo consumo, la intoxicación de la sustancia específica va a producir estos trastornos de personalidad por el uso continuado y crónico de esta sustancia. Hay baja autoestima, se considera que muchos farmacodependientes son personas que realmente se sienten poca cosa en su interior y por esta razón empiezan a consumir la droga específica. Y también se ve la farmacodependencia como un suicidio lento, programado, deteriorante, que la persona no puede parar de consumir. Indudablemente hay deterioro social, hay deterioro familiar, hay deterioro laboral y moral. Y esto va a producir indudablemente todas estas fases en el consumo que tiene que ver con primero la exposición, cuando la persona prueba por primera vez la sustancia específica. Luego él la consume ocasionalmente. Hombre, cuando se reúne con los amigos. El consumidor social. Y ya a partir de allí empieza el consumo habitual, el consumo del abusador. Ya se considera que el individuo está entrando en una farmacodependencia hasta llegar a la adicción compulsiva, que es la quinta fase. Y luego de esta quinta fase vienen todas las consecuencias negativas de ser un consumidor compulsivo. ¿Cuáles? La pérdida del trabajo, la pérdida de la pareja, la pérdida de la familia, el desprestigio como tal. El paciente puede también psicotizarse por el consumo de sustancias, por la intoxicación que esto produce. También el paciente puede empezar a robar, empezar a hacer cosas negativas, ya nadie cree en él. Indudablemente el paciente puede tomar y ya se convierte en un vago de la calle porque ya el desprestigio es completo y es total. Indudablemente en los niños uno puede detectar tempranamente y en los adolescentes todos estos cambios que la droga produce porque el comportamiento cambia también. El paciente, por ejemplo, que era un buen estudiante, deja de serlo, empieza a incumplir con sus deberes académicos. El hijo bueno que se comportaba bien se vuelve muy ácido, se vuelve hostil, irritable, demandante, agresivo, no respeta, no soporta que haya en este momento los límites que la familia antes le imponía y él aceptaba de buena gana, porque era algo que era para el bien de él, indudablemente. Pero también el paciente empieza a deteriorarse en todos estos aspectos y finalmente el paciente empieza a ser un marginal, deja de estudiar, falta al colegio, se convierte en una persona problemática, empieza a robar las cosas de la casa y empieza a convertirse en un problema muy grave para el manejo familiar. Indudablemente hay un deterioro global en todos sus aspectos conductuales. Hay unos elementos clasificatorios que nosotros usamos como referencia. Uno de ellos es el CIE-10. El CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades mentales de la OMS, es un referente nuestro, y el otro es el DSM-5, que es la clasificación americana, que se usa como un referente clínico nomás, pero no es de uso obligado en nuestro país. El que es de uso obligado para clasificar las enfermedades mentales es el CIE-10. Entonces, el DSM-5, para ponerlo en contraste con el próximo CIE-11 que va a salir en el 2022, es cuando el paciente consume la sustancia, ¿ya? Con una frecuencia y cantidades superiores y por un tiempo prolongado, ¿verdad? A las permitidas. Ya, indudablemente el paciente sabe que esta sustancia le está haciendo daño y sin embargo no para de consumirla. Se presenta lo que se llama el craving, un deseo imperioso por seguir consumiendo la sustancia. Se describe que al principio cuando la persona descubre la droga en cuestión, hay un placer, o sea, el efecto que le produce, por ejemplo, cuando el paciente descubre la marihuana, es un placer y esa es la principal motivación. Pero cuando ya está metido en el proceso del abuso, ya lo que le hace a él seguir buscando la droga se llama el craving o la búsqueda, el deseo, ese pertinaz, permanente, que el paciente no se puede quitar literalmente de su mente y que hace que él consuma una y otra vez, ¿ya? Entonces el paciente lleva el consumo a límites extremos, afecta al trabajo, afecta a la familia, pero a él no le importa. Y a veces consume la sustancia en condición en que todo esto le produce un riesgo muy importante, ¿verdad? Físico, psicológico, social,
pero a él no le importa. Y aparecen los fenómenos de tolerancia, los fenómenos de abstinencia como tal, y también hay un efecto donde el paciente no puede dejar de consumir la droga y pelea con todo el mundo con tal de consumirla. Siempre este es un elemento que hay que considerar. Indudablemente hay que hacer una historia clínica detallada, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, cuando ya uno entrevista al paciente que va a ingresar, si es un tratamiento intrahospitalario, entonces hay que mirar todos estos antecedentes que el paciente presenta para uno entonces ayudar a este paciente, que es necesario ayudar, entonces mirar el contexto con quién consume, lo hace solo, cuál es la motivación más importante, es el placer o hay algo adicional que también él decide buscar por ello, o es sencillamente la instalación ya del aspecto grave, la farmacodependencia, que es la búsqueda el impulso compulsivo por consumir, ¿ya? Y lo otro, indudablemente, el paciente no puede parar y por lo tanto este individuo hay que ayudarlo a que estos patrones de consumo, indudablemente, el paciente tome conciencia de esto, porque es uno de los objetivos principales de cualquier tratamiento que se instale. La deshabituación, indudablemente, junto con ello la desintoxicación, la conciencia que el paciente tenga la enfermedad, que él sepa que él tiene un problema, el reconocimiento de esta enfermedad es importante porque ya en base a eso se hace un inventario de todo ese proceso de deterioro que el paciente ha tenido y se reacondiciona el individuo para que adquiera patrones más adaptativos en su vida. Y luego después de esto, de que pasan todas estas fases de abstinencia, fase aguda, de dependencia, donde ya el individuo pasa esta fase física y dependiendo de la droga y cuánto tiempo la consuma y el tipo de droga, en la forma como lo hacía, así será la reacción de abstinencia que puede incluso producir la muerte en el caso de los opioides, ¿verdad? Entonces eso es importante de mirar claramente todos estos aspectos que tienen que ver con el diagnóstico. Entonces el primer paso en el tratamiento es alcanzar y mantener la sobriedad sin el consumo de la sustancia. También hay que mirar que todos estos sentimientos que el paciente experimenta al principio ambivalentes con su compromiso se vayan dando cada vez mejor con un paso adecuado para lograr mantener esta sobriedad importante, ¿verdad? Indudablemente en la medida en que el individuo se aleja del consumo, también así será visto que el individuo va adquiriendo patrones adaptativos en su comportamiento familiar, social, escolar, en fin, en general. Lo importante es mirar si existen algunos cuadros psiquiátricos que se pueden instalar de acuerdo a la forma como él consume la sustancia, el tiempo de consumo, que puede producir un impacto negativo en el funcionamiento global del cerebro del paciente adicto. Esto va a producir una alteración neurobiológica importante. Por ejemplo, la marihuana está descrito que produce un síndrome amotivacional donde la persona nada le importa, ¿ya? Entonces, o de pronto la cocaína produce un aspecto en donde la persona está siempre está queriendo conectarse y siempre está en un plan de sentirse high, y muchas veces el paciente que consume sustancias no se queda con solo el consumo de la sustancia, sino que va mucho más allá y le agrega todo por ejemplo, el consumo de pornografía, el sexo perverso, etcétera, etcétera, y entonces se le agrega al consumo otro elemento que para él cree ser una ganancia, que es que si yo consumo me va mejor en mi vida sexual, ¿ya? Y entonces ese valor agregado que para él es valioso es algo que empeora mucho más el pronóstico de la enfermedad. Por eso en el proceso de intervención es importante mirar los aspectos de la resiliencia, que es todos estos patrones que todos nosotros tenemos como individuos, que eso es muy individual también, depende de los rasgos de personalidad, los elementos de madurez que las personas tengan, que ya sabemos que en los pacientes fármacos hay mucha inmadurez y que muchos de ellos son egoístas, son narcisistas y que no creen ellos tener un problema, el problema es de los demás. El pensamiento que ellos tienen es un pensamiento proyectivo, es un pensamiento de que la culpa la tiene mi mamá porque es que ella no me da el dinero que yo necesito para satisfacer mis cosas o para comprar las cosas que yo necesito. O sea, se vuelven indolentes también, se vuelven realmente muy cínicos con todo este apoyo que la familia al principio le brinda. Al principio todo el mundo quiere ayudarlo, pero después mucha gente se desgasta en todo este proceso y finalmente terminan abandonándolo y el paciente termina realmente muy comprometido a nivel mental y a nivel social. Indudablemente en los adolescentes, que es todo este grupo de personas vulnerables, y los niños escolares, que también se han visto un grupo importante que ha ido en crecimiento, son personas realmente
vulnerables que hay que darle todo el apoyo porque ellos son el futuro. Si uno educa bien a un niño, indudablemente no va a castigar al adulto. Entonces, si tenemos un niño escolar que está empezando a consumir una droga legal como alcohol o cigarrillo, o que está empezando a consumir drogas ilegales, entre ellas la más común es la marihuana, estamos a las puertas de tener que hacer una intervención, pero en crisis muy aguda, muy certera, muy de apoyo para sacar a este niño de las garras de la adicción que está viviendo, ¿verdad? Hay que mirar todos los factores psicosociales alrededor de este consumo porque a veces hay un ambiente propiciador, hay de pronto en la cuadra hay más de un consumidor, en los colegios también hay un grupito que consume y él anda con ellos. Entonces, este grupo de situaciones psicosociales también hay que intervenirla porque indudablemente hay que darle herramientas que potencien el cambio nuevo que uno aspira a que el paciente tenga para el manejo y para la recuperación integral en su proceso de rehabilitación. Indudablemente los factores externos, el volver a hacer lo que él antes hacía, saber utilizar el tiempo libre, esto es importante. Por ejemplo, hombre, que el individuo maneje la espiritualidad, que haga deporte, que socialice con personas no consumidoras, que retome el plan de estudio, que él vuelva a creer en él, esto es fundamental y es necesario. Porque hay que trabajar un concepto importante que es la coadicción. Siempre en todo adicto hay un familiar que inconsciente o conscientemente está facilitando el proceso de consumo. Entonces es importante de detectar cuál es la persona alcahueta que está alrededor del consumidor para poder también ayudarlos a los dos, tanto el paciente detectado como punta del iceberg y lo que está detrás, debajo de este paciente consumidor, que puede ser esa familia o ese familiar o la pareja o esta persona que propicia que él siga consumiendo. Algunos hablan del concepto de chivo expiatorio, como para decir que dentro de una dinámica familiar enferma, el ser adicto tiene que ver como la resolución de un punto de equilibrio precario, por supuesto, de que hay un enfermo en casa, entonces ya el sistema familiar se reequilibra a través de la enfermedad del individuo detectado como adicto, pero si se cura él, aparece otro. Entonces vuelve el sistema a desequilibrarse y por lo tanto hay que darle el apoyo con la intervención individual y familiar a estas personas cuando se descubre el término de coadicción. Entonces hay que hacer, por supuesto, intervención en terapia familiar, hay que mirar los grupos de autoayuda, hay que hacer terapias individuales dependiendo de la característica de personalidad, la disponibilidad que haya de tiempo y también de recursos para lograr hacerlo, la terapia familiar multidimensional, la terapia cognitiva conductual, las contingencias e incentivos para realizar la motivación del cambio, que eso es importante, la terapia de grupo, que es fundamental, los grupos de autoayuda, que son muy funcionales, como Alcohólicos Anónimos, en algunos casos son definitivos para cierto grupo de pacientes, la prevención de la recaída, por supuesto que es una de las metas terapéuticas más importantes, y ahora con esto de lo que estamos haciendo hoy en día, a través de Reencontrarse, ustedes deben saber que la IPS Reencontrarse ofrece apoyo emocional al personal médico y a toda la comunidad en general en estos momentos de confinamiento y aislamiento preventivo por la pandemia COVID-19. Usted puede ingresar a nuestras páginas con www.reencontrarse.com y da clic al link de apoyo emocional para contactarte con uno de nuestros profesionales en salud mental. El horario de atención, para que ustedes lo anoten, es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, o sea, es un horario corrido, y los sábados de 8 a 12 meridianos. Es un tema muy cómodo. Por ejemplo, si tienen alguna duda, pregunta sobre el tema expuesto, hay un profesional que está pendiente a su llamada y les va a producir indudablemente la ayuda que ustedes están necesitando. Entonces, hay etapas en esto del consumo, por ejemplo, la precontemplación. Cuando el paciente busca la ayuda, hay que mirar que el paciente todavía no tiene la conciencia de que él debe cambiar. Luego viene la siguiente etapa donde ya él toma un poco más de conciencia sobre la necesidad de un cambio en él y él toma la determinación de buscar la ayuda. Ese es un punto crucial que hay que cuidar muy bien, de manera muy sagrada, para que el paciente haga el compromiso primero con él mismo, porque el paciente dice, no, es que yo lo voy a hacer por mi abuelita que está enferma, o lo voy a hacer por mi mamá, pobrecita ella, yo la he hecho sufrir mucho, ella ha vendido todas sus pertenencias con tal de buscar la ayuda. Doctor, y este no es el primer programa, yo he hecho muchos programas y mi mamá está cansada de esto, entonces yo finalmente he tomado la decisión de que este sí me va a servir. Y luego viene ya el elemento de intervención conductual,
a través de todo esto que yo le había dicho, de desintoxicación, deshabituación, conciencia de enfermedad, el reconocimiento de los patrones adaptativos, la adquisición de nuevos patrones adaptativos en el paciente y finalmente trabajar un proyecto de vida. La idea es mantener al paciente estable, sobrio, para evitar la recaída, ¿verdad? Si el paciente no tiene conciencia de todo esto, indudablemente el paciente va a recaer y va a hacer lo que se conoce como el síndrome de la puerta giratoria, ¿verdad? Entonces estos elementos son importantes a considerar indudablemente en este punto de este tratamiento, un tratamiento que debe tener el concurso primero de la conciencia del paciente, segundo de la convicción familiar, ya sea esta familia, la familia nuclear del paciente, o sea de pronto la pareja, ya, y que él lo va a hacer por él mismo primero y por las personas que emocionalmente a él le interesan. Entonces, este era el mensaje que les quería decir. Vamos a abrir a las preguntas que ustedes tengan acá, con todo gusto. Aquí vamos a contestar las primeras preguntas que han llegado. Aquí hay una pregunta: ¿por qué las personas recaen en las drogas? Yo creo que porque estamos luchando contra el placer. Estamos luchando contra el placer, y el placer en sí es francamente adictivo. El otro elemento también es que además de que produce placer, la persona no maneja todo lo que está alrededor del consumo. Entonces hay que hacer un mapa, hay que hacer un inventario de cosas, de cuáles fueron los factores que produjeron inicialmente el consumo, cómo fue el proceso de consumo en este individuo, ¿verdad? Y cómo él en el consumo inicial luego pasó al consumo social, el consumo habitual, el consumo compulsivo, el deterioro por este consumo compulsivo, en todas estas pérdidas que el individuo tiene, el empobrecimiento que él tiene a nivel social y familiar, que esto es muy importante de decir. Entonces el paciente va deteriorándose en todo sentido, ¿ya? Psicológico, físico, social, laboral, en fin, todo este proyecto de vida se trunca por el consumo de sustancias. Entonces, al principio es por el placer, ¿verdad? Por eso, y porque la persona no tiene conciencia, ¿ya? Él cree que al principio es algo recreativo, y que además en las primeras fases de negación él dice: no, doctor, no es necesario que yo esté aquí, yo voy a salir por mi propia cuenta. Yo estoy seguro, esto mi mamá es que está exagerando, o mi esposo está exagerando, pero yo voy a salir por mi propio medio, porque cuando yo lo digo, me lo propongo y lo hago. Pero no, la droga es engañosa, la droga produce eso, una seducción a la conciencia, y el individuo lo que hace es que se está dejando atrapar y está entrando simbólicamente en un pantano cada vez más profundo, donde rescatarlo hacia la orilla sana es mucho más difícil. Entonces, por eso la probabilidad de recaída con la droga es muy alta. Entonces, por eso también no solamente hacer la intervención. En medicina hay una medicina que es la intervención en crisis, que es cuando ya el problema está dado, pero hay que prevenir. Y parte del objetivo de esta charla es precisamente que las personas que están a tiempo no progresen más en el consumo y realmente busquen la ayuda de forma oportuna. O sea, prevenir en medicina es mejor que curar, ¿ya? Y las secuelas, que es cuando ya no se puede curar a nadie, sino que ya hay temas paliativos, y uno ve, caramba, resulta doloroso que este muchacho que tenía todo un proyecto de vida, de llegar a ser un empresario, un profesional, ser una buena persona como tal en general, todo esto se pierde por el consumo de la sustancia. Entonces resulta muy doloroso que todas estas cosas, el proyecto humano de este individuo se pierda, porque el consumo lo hace realmente a él ya transitar en la locura, en la delincuencia, en la prostitución, se vuelve microtraficante, o sea, y el proceso de deterioro ya se instala, y a veces uno ve que son irrecuperables en algunos casos. Doloroso decirlo, pero en algunos casos uno ve que esta persona tiene múltiples entradas y salidas, ha recorrido todos los programas de la ciudad, y él no ha adquirido la conciencia del querer cambiar. Él no tiene la conciencia del querer cambiar, y eso indudablemente le deja una gran desventaja en el proceso realmente sano de rehabilitarse él como individuo. ¿Ya? Aquí hay otra pregunta, es cómo hacer para que la familia entre en tratamiento y no esté señalando constantemente al paciente. Lo que yo les decía ahora rato, el tema no es solamente la intervención como en la punta del iceberg del individuo que es el adicto. Hay que hacer una intervención familiar para descubrir las causas que realmente produjeron esta farmacodependencia tan grave y tan severa
tan maligna, porque ha producido todo un deterioro en esta persona que de no haber consumido droga, de no haberse topado con la droga, probablemente hoy sería un individuo brillante, exitoso en lo que él hubiera decidido elegir. Y tiene una familia al lado de él realmente muy sufriente alrededor de su problema. Realmente esto es un punto importante que hay que considerar. La intervención tiene que hacerse tanto en el individuo como en la familia. Aquí preguntan por qué aún hay personas que creen que una mínima cantidad no hace daño. Yo les quiero contar una anécdota. La anécdota es que la marihuana que usaban los hippies de los años 60 no es la misma marihuana que están usando los adolescentes de hoy. ¿Por qué? Porque la marihuana tiene dos componentes importantes, que es una de las drogas que la gente más usa, con una cantidad de mitos alrededor. Por ejemplo, que es una sustancia natural, que es una hierba, que yo la puedo controlar, que no es adictiva, que el efecto que me produce es muy bacano, como de relajación. Entonces yo sé hasta cuándo y cómo. Entonces que uso un porrito, que tomo uno, que solamente un cigarrillo y este me dura para toda la semana, doctor. Entonces, ¿me entiende? Una cantidad de cosas que la gente cree en su mente. Entonces, la marihuana de hoy es muy adictiva porque tiene más cantidad de THC, 4-delta tetrahidrocannabinol, ¿verdad? Que es la sustancia psicodisléctrica especial en un laboratorio de la ciudad que se llama cannabidiol, que se llama Nebiot comercialmente, que se puede usar a nivel farmacológico, incluso para el uso en casos de adicción a la marihuana. Pero tiene que ser ordenado por un médico, no produce adicción el cannabidiol. Pero la parte esta del THC, el 4-tetrahidrocannabinol, sí produce adicción. La gente que consume la marihuana de hoy tiene esa marihuana líquida, la creepy, la hidro, la no sé qué, tienen muchos nombres que yo no me los sé todos, pero todas estas marihuanas nuevas tienen el poder negativo de enfermar mucho más, de convertir más esclavos y más adictos a los adolescentes que la consumen, ¿verdad? Y por lo tanto la probabilidad, y se ha visto que la marihuana es la única sustancia, oíganlo bien, la única sustancia que puede producir síntomas parecidos a la esquizofrenia, de todas las que hay. La cocaína, no sé qué, todas ellas producen crisis psicóticas, pero muy agudas y se superan, tan pronto dejan de consumir. Pero la marihuana va deteriorando el sistema nervioso central, va alterando esta secreción de dopamina, serotonina, se pierde el equilibrio en los neurotransmisores cerebrales y finalmente la persona termina produciendo exceso de dopamina, que es lo que está implícito en las alucinaciones y en los delirios. Entonces miren todo el daño que produce la famosa hierba, que realmente es más dañina hoy más de los Beatles o en la época de Woodstock o en la época de los hippies en ese momento. La marihuana, que ya era mucho más recreativa, era menos dañina, pero aún así tenía un poder adictivo muy importante. Droga es diferente a medicamento. Entonces, una droga es esta sustancia que tiene un efecto psicoactivo sobre el funcionamiento cerebral y que afecta algunas estructuras del sistema nervioso central, entre ellas el núcleo accumbens, que es el núcleo que tiene que ver con el placer. Allí en ese sitio hay excesiva dopamina y la dopamina es el neurotransmisor implicado en el tema del placer. La dopamina se secreta cuando la persona es ludópata, cuando tiene adicción al sexo, cuando tiene ciberadicción, cuando tiene adicción a las comidas, al ejercicio y a las sustancias psicoactivas como tal. Entonces ahí en ese núcleo que se llama núcleo accumbens, en ese núcleo es donde realmente ahí actúan las sustancias para producir todo este enganche. Entonces droga es aquella sustancia que tiene el potencial para producir adicción. Medicamento es aquella sustancia que el doctor usa para conseguir un fin terapéutico y mejorar una dolencia que el paciente tiene. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Cómo son? Aquí preguntan, ¿cómo es la personalidad del consumidor? Al principio es un niño sano, una persona sana. Cada uno de nosotros tiene los rasgos de personalidad que hemos adquirido. Ahora, ¿qué es la personalidad? Es la suma
de los factores que tienen que ver con el temperamento. Así como yo me parezco a mis padres, ustedes se parecen a sus padres físicamente, en la parte del comportamiento ustedes también tienen una herencia dada por esto que se llama temperamento, que es el 50% de la personalidad. El otro 50% es el carácter, que son las experiencias sumadas que uno adquiere en la vida. Entonces la combinación de temperamento y carácter va a producir esos rasgos de personalidad. Y de pronto nacemos con un temperamento específico heredado, las experiencias nos modelan y nos van a hacer que seamos personas más adaptadas que otras. Pero este individuo, si nunca se expone a la droga en su adolescencia ni en su adultez, tiene unos rasgos de personalidad adaptativos que lo hacen y lo pueden hacer exitoso. Pero si este individuo se topa en algún momento de su vida, por razones diversas, con el consumo de sustancia, ya sea alcohol, que tiene un patrón familiar muy importante y asociado al trastorno afectivo bipolar, o marihuana, porque hay mucha disponibilidad en el entorno donde el individuo vive, esto va a producir que esta persona empiece a usar un consumo de pronto inicial, single, o sea, una sola vez, puede luego usar un consumo ya social, luego un consumo también ya habitual, hasta cuando ya llega el consumo compulsivo. Entonces, la personalidad de este individuo se va a transformar por el consumo. Entonces, la persona tenía un proyecto de vida y el consumo rompe la historia de su personalidad en dos, el antes y el después. Y sobre todo, si este individuo no busca la ayuda oportunamente. Entonces es importante buscar la ayuda oportunamente. ¿Ya? Eso es fundamental para que el individuo logre realmente recrearse en su recuperación, lograr esa recuperación. Aquí hay otra pregunta: cuando el paciente recae, ¿por qué piensa que no va a repercutir en su vida y es peor? O sea, con cada recaída el individuo lo que hace es empeorar su proceso de recuperación y de rehabilitación, ¿ya? El individuo cada vez está más deteriorado en todos los aspectos. Como yo le decía, esa picada que él tiene, ese deterioro pues personal, familiar, social, que se van sumando cosas, entonces él va colocándose el rótulo de cierto desprestigio. Y si a esto le agrega patrones, secuelas importantes, como lo que yo le decía de la psicosis o locura, el hacer actos delictivos, la mujer prostituirse, o de pronto el otro convertirse en narcotraficante también. O sea, el individuo cada día está más lejos del punto que es el punto de salud. En la medida en que él avanza, se va alejando de este punto de salud, y por lo tanto la recuperación, en la medida en que él profundiza y se aleja mucho más porque consume más, va a ser más problemático su consumo, ¿ya? Entonces eso es importante, de que las personas que recaen tienen más dificultades para recuperarse una y otra vez. ¿La adicción es hereditaria? Es una pregunta interesante, porque sí se ha visto que hay factores biológicos heredados en algunos adictos, no en todos, pero sí se ve que muchos adictos, sobre todo los gravemente enfermos, terminan con un proceso adictivo. Cuando el alcoholismo, que se ha estudiado mucho también, indudablemente hay familias de alcohólicos. El alcoholismo está muy asociado también con una enfermedad que se llama el trastorno afectivo bipolar, hace parte del espectro de la bipolaridad, el ser un consumidor de alcohol. Entonces la persona que consume alcohol, siempre hay que preguntarle si hay antecedentes de bipolaridad en su familia, porque eso es fundamental de descubrir, porque a veces este síntoma adictivo es un síntoma, señal de que estamos ante un paciente bipolar no diagnosticado, no tratado. Se le hace el manejo de la bipolaridad, se le hace el manejo concomitante del proceso adictivo y la persona mejora muchísimo, ¿verdad? Entonces la adicción, sí, en muchos pacientes es hereditaria. Lo otro es que hay un proceso activo de aprendizaje que se llama aprendizaje por imitación, que es el aprendizaje vicariante. Por ejemplo, un niño que ve que el papá fuma, por ponerlo con una droga legal, o que el papá toma licor, este niño está más expuesto por este proceso de identidad con la persona que consume, que es su padre, indudablemente a repetir más tarde el patrón de consumo. Entonces hay una doble acción: uno, el patrón genético,
y el otro el patrón de aprendizaje, donde él se ha identificado claramente con este padre consumidor de drogas legales. Y si es un consumidor de drogas ilegales, da lo mismo. Lo otro que sí se sabe también es que en la medida en que el niño se exponga a muy temprana edad a patrones de consumo, la posibilidad de que él termine siendo un adicto se incrementa más del 50%. Entonces estamos ante un patrón grave de consumo importante que hay que evitar. Por eso la niñez tiene que ser limpia, por eso hay que evitar que en los colegios haya tráfico, microtráfico de droga, que en la adolescencia haya microtráfico de droga. Pero claro, es una población vulnerable que estos vendedores de droga buscan para que también cada día atrapen mucho más a la gente que consume, ¿verdad? Bueno, ya vamos a terminar, vamos a cerrar. Deben saber que esta charla pues queda grabada y ustedes tendrían acceso a ella en las redes de Reencontrarse. Si deseas ser escuchado y apoyado por un profesional de salud mental, no dudes, ya lo sabes, no debes dudar en ingresar al enlace de apoyo emocional que encontrarás al ingresar en nuestra página web www.reencontrarse.com. Ya sabes los horarios, no olvides acompañarnos en nuestra próxima charla psicoeducativa que se llama Automedicación y Consejería en Psiquiatría, el jueves 24 de septiembre. ¿Sí? Aquí aparece, pero no sé de qué septiembre ni de qué año. Bueno, creo que era un chiste, además, eso era un chiste, no se preocupen, olvídense lo que les he dicho, ¿ya? Entonces era para ver si estaban atentos. Pueden hacerme la última pregunta ya para despedirnos, ¿ya? Ok. Bueno, entonces terminamos por hoy. Ha sido muy grato verlos, estar allí. Hemos hecho una excelente interacción, ustedes y nosotros. Así que estaremos muy pendientes a una próxima invitación. Yo pertenezco al staff de Reencontrarse con mucho orgullo y aquí estamos realmente dispuestos a atenderlos también. Bueno, buenas tardes. Chao. Cuídense mucho, por favor.